Entrevista Central. El 30 de abril se produjo el vencimiento de vacunas Pfizer pediátricas, que sumadas a las que vencieron en el mes de marzo, totalizan 79.400 dosis que se perdieron. Desde el Ministerio de Salud Pública se están intercambiando información con el laboratorio Pfizer para evaluar la posibilidad de la extensión de estas dosis. Para conocer el impacto que esto puede tener es que recibimos acá en Comunidad Odelar a la doctora Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Mónica, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes estos momentos en esta radio que aparte es tan querida. Yo llevo 32 años de docente en la universidad además y bueno. Nos contás que escuchás Uniradio. Sí, escucho Uniradio. Bien. Mónica, contanos un poco cómo es el tema de la vida útil de estas vacunas. En realidad, la vida útil obviamente la fija el fabricante y en eso el Ministerio de Salud Pública tiene un control muy estricto. Por eso, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, lo que queremos enfatizar es que obviamente, más allá de que el organismo rector y responsable de toda la gestión de las vacunas es el Ministerio de Salud Pública, nos ocupamos desde la SUP de seguir muy de cerca todo lo relativo a la vacuna COVID y además de a todas las vacunas, y que en este sentido queremos tomar como, yo creo que una oportunidad ante esta noticia que movió un poquito, hizo ruido con respecto a la vacuna COVID, porque esto creo que nos tiene que hacer reflexionar de que en realidad la noticia es buena y es que hay vacunas disponibles de COVID en Uruguay. Bien. Para niños y que las seguimos recomendando enfáticamente. Estos, digamos, procedimientos logísticos que a veces puede haber con vacunas de retirar un lote o de analizar el vencimiento, etcétera, nos da la garantía de cómo trabaja además el Ministerio de Salud Pública con la seriedad con que se produce todo el procesamiento de las vacunas. Por tanto, lejos de preocuparnos en el sentido de sentirlo como algo malo, claro, lo tomamos como una oportunidad de que la gente se acuerde de que la vacuna COVID en niños la seguimos recomendando en la medida en que los niños vayan cumpliendo 5 años, se la tienen que ir dando. Y de todos modos el Ministerio, como ustedes sabrán, el 24 de mayo emitió un comunicado en el que alerta que hay disponibles vacunas. O sea, creo que muchas veces cuando no conocemos cómo son los mecanismos de las vacunas puede llamar la atención, pero en varias oportunidades ha pasado de que hay faltante ocasional de una vacuna de polio o de una vacuna de tétanos, ¿verdad? Eso no, en lo que es el mundo de las vacunas y la gestión de las vacunas no es para nada raro, sino que por el contrario nos garantiza de que la autoridad sanitaria está muy pendiente y vigilando exactamente todo el proceso y todos los vencimientos. Entonces, ¿hoy en día hay dosis para la vacunación en niños o se encuentra estancada la misma? Como señaló el Ministerio, hay dosis disponibles y recomendamos porque ¿qué pasó? Con COVID nos pasó como a todos, ¿verdad? Se bajó un poco, y ya no hay más emergencia, la OMS decretó que ya la pandemia también está, digamos, llegando ya a su fin, básicamente decretó el fin de la pandemia, lo que no quiere decir que no tengamos en cuenta de que este virus vino para quedarse, quedó como un virus endémico y los niños son parte de la población que va a estar expuesto a este virus todos los años. Estamos viéndolo ahora que junto con todos los virus respiratorios sigue habiendo, no un aumento significativo ni nada alarmante, pero que sí convive con nosotros el virus. Entonces, la vacunación que tan bien se promovió para adultos y que con tantas ansias todos nos la dimos a la vacuna y que fue gracias a eso que se logró controlar la pandemia en el mundo, también a los niños tenemos que darle esa oportunidad, no olvidarlo. ¿Tienen una idea del porcentaje de niños entre 5 y 11 años que estén vacunados? Sí, aproximadamente 52% de... La mitad, claro. Claro, que uno puede decir, ¿cómo miramos? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Claro. ¿No? En realidad, nosotros lo que sí consideramos que es un desafío en especial para los pediatras y los que trabajamos con estas edades, es el desafío de seguir comunicando y de seguir llevando la tranquilidad
informada a las familias de que es una vacuna segura, de que es una vacuna efectiva y que al estar disponible realmente no hay pretexto para no dársela. Y que por otro lado tengamos en cuenta que ya básicamente, así como tenemos incorporado que hay que dar la vacuna antigripal, también tenemos que pensar que en las edades en que se fueron habilitando, que en nuestro país es a partir de los 5, tenemos que incorporarla en ese pensamiento de que la tenemos que tener, la tenemos disponible y es un beneficio, ¿verdad? Hay que recordar que la pandemia no fue gratuita para los niños y ahí nos tocó un rol de tener que ir como mostrando cuál era el impacto de COVID en niños. Inicialmente se fue pasando por distintas etapas. En los primeros meses de la pandemia era claramente una enfermedad que comprometía sobre todo edades adultas, los ancianos, ¿verdad?, de los grupos de riesgo. Sí. Pero en la medida en que fue avanzando la pandemia, que los adultos se fueron enfermando por un lado y generando cierta inmunidad natural, y ni que hablar después con el advenimiento de la vacunación para los grupos mayores, los niños fueron quedando como más susceptibles y se fue desplazando, digamos, la edad de infecciones en ellos, ¿verdad? O sea que y también tuvo sus complicaciones, sus fallecidos, las secuelas, que estamos trabajando con el COVID prolongado. ¿Cómo es el síndrome del long COVID o del COVID prolongado en niños y niñas? ¿Qué es lo que ustedes desde la SUB observan? Y también un poco los impactos, entiendo que la pediatría también tiene que estar atenta a los impactos psicológicos y en el estado de ánimo de los niños y las niñas. Totalmente. Los niños con la pandemia se vieron con una gran afectación de todo lo que fue su salud mental y su esfera afectiva. Por un lado, por las medidas que necesariamente hubo que tomar como sociedad para limitar la diseminación de la enfermedad, que en Uruguay fue de los países en que menos se limitó, ¿verdad?, la presencialidad en las escuelas y eso, pero que aún así tuvo su impacto. Y luego también porque la misma enfermedad, y no solo las medidas, sino la misma enfermedad, vemos que también deja secuelas. Es buena tu pregunta porque el long COVID o el COVID prolongado sigue siendo una entidad en la que todavía no está dicha la última palabra, en la que todavía hay muchos aspectos que se van como descubriendo, pero lo que sí se sabe es que a diferencia de lo que pasa con el COVID prolongado en los adultos, en los niños lo que más afecta es justamente la salud mental, con trastornos del sueño, con trastornos del humor, con depresión, con falla en el rendimiento escolar y todo eso vinculado a COVID que está demostrado, ¿verdad? Ni que hablar además con otros trastornos físicos como pueden ser problemas de fatiga, debilidad muscular, trastornos cardíacos, trastornos respiratorios. Vemos muchos niños que desencadenaron enfermedades autoinmunes después de haber tenido COVID, por ejemplo, artritis o problemas de diabetes, y eso es algo problemas que asociados a la población mayor, además. Claro, ¿no? que son más frecuentes en la población mayor, claro. Pero que a partir de que tuvieron COVID, realmente, y nunca sabemos a cuál le va a tocar y a cuál no, porque incluso esto se vio que se da en niños, aunque hayan tenido sin síntomas el COVID. De repente su infección aguda la cursaron sin síntomas, pero a los meses aparecen estas otras afecciones. O sea que realmente es una enfermedad que tiene su impacto. ¿Cómo es este tema de extender la vida útil? Esto es una duda que me quedaba, ¿no? Porque los titulares son el Ministerio de Salud Pública extendió la vida útil de las vacunas de Pfizer. En general, eso es algo que el laboratorio fabricante y el organismo regulador, o sea, el organismo regulador consulta al laboratorio fabricante. Que Pfizer es y el MSP en este exacto, caso. Básicamente, pero que no se vaya a quedar la sensación de que se alarga, ¿no? Claro, en forma forzada. Todo esto hay estrictas reglas en todo lo que hace tanto a la comercialización como a la gestión de las vacunas, que son totalmente respetadas y que estamos nosotros también como país sujetos a reglamentos internacionales para hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Se acerca el invierno y las enfermedades respiratorias siempre están en aumento. ¿Qué sistema de vacunación contra el COVID y la gripe se implementan en niños? En niños, básicamente en Uruguay, porque sí. Con respecto a las vacunas COVID, sigue estando la recomendación, como decíamos, a partir de los 5 años. Hay otros países en los que se da a partir de los 6 meses las vacunas COVID. Claro. Y se vio que, y eso está bien demostrado, que son efectivas y que son seguras. Eso me gusta recalcarlo porque ustedes saben niños que... de 6 meses, en bebés de 6 meses. Sí, en bebés de 6 meses
meses en adelante hay países que vacunan. En nuestro país todavía no está disponible para esas edades. Seguimos a partir de los 5 años, pero hacemos énfasis en eso, porque niños que cuando se comenzó a aplicar la vacuna, por allá por el 2022 en enero, todavía no tenían los 5 años, ahora ya lo tienen y es importante que vayan dándosela. Con respecto a las vacunas de la gripe, ya hace muchos años que también está demostrado, ¿verdad?, que son vacunas que sobre todo están destinadas a evitar la enfermedad grave o las complicaciones, que la gripe no es una enfermedad banal, puede dar complicaciones de muchos tipos, incluyendo enfermedad neurológica, sobre infecciones por bacterias, con niños que terminan en CTI, con niños que incluso fallecen o que pueden quedar con afecciones severas. Entonces, se recomienda enfáticamente la vacunación de gripe, en realidad a todos los mayores de 6 meses. Es una vacuna que por debajo de 6 meses no está aprobada, digamos, pero por encima de 6 meses a todas las personas. Focalizamos en algunos grupos en los que hacemos énfasis porque tienen mayor riesgo de complicaciones si tienen gripe, que son los menores de 5 años, o sea, entre 6 meses y 5 años, y que son aquellos niños que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad cardíaca, respiratoria, diabetes, renales. Pero esto no quiere decir que no se beneficien todos los niños, porque la gripe además también es parte de lo que hace al ausentismo escolar, por un lado, y laboral, por otro, porque los papás tienen que cuidar a nuestros hijos cuando están enfermos. Entonces, también por ese lado el impacto es alto de una enfermedad frecuente como la gripe. Y en el caso del COVID también, en realidad cuando estábamos en el punto álgido del COVID, estábamos en cuarentena y muchos en realidad encerrados en nuestras casas, pero también el ausentismo escolar es algo que en realidad se habló mucho durante la pandemia porque afecta muchísimo al desarrollo de niños y niñas, ¿no? Sí. Que hablabas un poco trastornos de sueño, rendimiento escolar. Sí. ¿Qué pasa con esto último ahora en la pospandemia, digamos? Sí, en la pospandemia estamos viendo y estamos realmente alarmados por justamente ese aumento de estos trastornos de la esfera de lo que es la salud mental y también de los trastornos cognitivos, que por un lado nos tocó durante la pandemia insistir mucho en la importancia de lo que fue el cierre, digamos, oportuno, pero a su vez después en la reapertura de las escuelas. Como ustedes recordarán, en Uruguay en realidad solo hubo 2 meses de lo que fue el cierre total, más allá inicial, ¿verdad? Después hubo que cerrar cuando otro pico en el 2021, pero en realidad fue importante. Ya en ese momento señalábamos que la escuela, además de que la disrupción de lo que es el proceso educativo, también trae consigo todo lo que es el proceso social, iba a impactar, todo es el tema COVID, iba a impactar justamente en la salud mental. Y hay otra cosa que también la escuela permite, que es muchas veces identificar situaciones de riesgo que cuando las escuelas no están funcionando, no se pueden identificar, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o de situaciones, digamos, de enfermedad de los niños, que muchas veces es en la escuela, la maestra es la primera que lo identifica, ¿verdad? O sea que por muchas razones, cuando hay una disrupción del proceso educativo y de lo que es la asistencia, digamos, a los centros educativos, hay consecuencias importantes después. Estábamos hablando de no una desatención de los niños durante la pandemia, pero un poco sí, por esto que hablamos, ¿no? No eran una población estrictamente de riesgo por el lado sanitario, pero a la larga lo terminaron siendo, ¿no? Terminaron siendo de los más afectados por la pandemia. Exacto, y eso también nos tocó defenderlo desde los equipos de infectología pediátrica en especial, en el que señalábamos eso, ¿verdad? Que no todo se centraba en la enfermedad física, más allá de que también la enfermedad física, como decíamos, tiene sus consecuencias. Y creo que como sociedad todavía tenemos mucho por hacer para tratar de abordar integralmente esa problemática que estamos viviendo y que sigue en aumento y que no sabemos hasta cuándo va, digamos, qué consecuencias a futuro va a tener para nuestra sociedad. Mónica, ya para ir cerrando, recomendaciones de acá en adelante para padres, madres con hijos, hijas, que puedan, que aprovechen a vacunar a sus hijos y bueno. Sí, varias recomendaciones y bien breves. En primer lugar, vacunas y las vacunas en general, que sabemos que, como bien se dice, después del agua potable es la segunda intervención en salud pública más efectiva. O sea que las vacunas han logrado eliminar, erradicar, controlar enfermedades muy graves y el COVID y la gripe no escapan a eso. O sea, las vacunas son efectivas y por tanto es muy importante que todos nuestros niños tengan los calendarios actualizados y que además tengan estas vacunas de COVID
y de gripe. Eso por un lado. Y después los cuidados en general, la protección hacia nuestros niños y la identificación oportuna justamente ante estos trastornos que estamos identificando, ¿verdad? De la esfera de la salud mental, de los trastornos del sueño, de trastornos de la alimentación, así como también de cuando hay un problema con el rendimiento escolar o con la socialización. Bueno, estar atentos, consultar, estar como muy, digamos, alerta con eso. Además de las infecciones respiratorias que en estos momentos nos convocan también y estamos por todos lados tratando de prevenirlas como todos los años, ¿verdad? Bien, doctora Mónica Pujadas, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, muchas gracias por estos minutos acá en Uniradio. Muchas gracias a usted y hasta cuando ustedes quieran. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.